¿Te ves los dientes superiores hacia afuera, adelantados? Incluso a veces te muerdes el labio inferior. Bueno, tienes lo que los ortodoncistas denominamos maloclusión de clase 2. Es un tipo de maloclusión que es súper común. Quédate en este vídeo que te voy a explicar las causas, el origen, pero sobre todo cómo solucionarlo, porque sí, tu problema tiene solución. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. ¿Por qué sé que lo que tienes es un tipo de maloclusión de tipo clase 2? Porque siempre en las clases 2 el efecto óptico, que vosotros además muchas veces os diagnosticáis a vosotros mismos, es muy fácil y sencillo. Es cuando veis los dientes superiores hacia afuera o el maxilar, el hueso de arriba hacia afuera, es decir, mucho más adelantado que la parte inferior. Ahora bien, ¿siempre es por culpa de los dientes superiores o del maxilar superior? No. Puede ser que efectivamente tengamos un sobrecrecimiento del maxilar superior, pero también puede ser que encima es lo más común que tengamos una falta de crecimiento de la mandíbula. Entonces, chicos, en este vídeo os quiero explicar los dos tipos de clase 2 y sobre todo cómo solucionarlos. Voy a intentar sintetizarlo de la mejor forma posible. Existen dos tipos de clase 2 que pueden ser o de origen esquelético, es decir, óseo, o de origen dentario. ¿Qué es una clase 2 esquelética? Pues significa que tenemos una discrepancia en el desarrollo, en el crecimiento del maxilar con la mandíbula. De tal forma que lo que vamos a ver siempre es el maxilar muy adelantado con respecto a la mandíbula. ¿Siempre es porque el maxilar ha crecido mucho y la mandíbula se ha quedado atrás? Puede ser, o porque directamente el maxilar está bien en una posición adecuada, pero la mandíbula se ha quedado muy atrás durante el desarrollo, o una combinación de ambos, o que simplemente el maxilar ha seguido creciendo y la mandíbula no. Entonces, esto es súper importante, chicos, que os lo diagnostique bien un ortodoncista. Este tipo de discrepancia en el tamaño y en el desarrollo de los huesos lo vamos a poder solucionar dependiendo sobre todo de vuestra edad. Es decir, si eres un paciente que todavía está en periodo de desarrollo, en periodo de crecimiento, tranquilo porque se puede corregir perfectamente con un montón de aparatos que tenemos de ortopedia. Tenemos un montón de vídeos donde os explicamos diferentes aparatos. Lo que vamos a hacer es o detener el crecimiento del maxilar o avanzar la mandíbula, dar expansión, porque normalmente en este tipo de casos casi siempre necesitamos dar expansión. Es decir, si estás en crecimiento se puede corregir perfectamente con aparatos ortopédicos de ortodoncia. ¿Y qué pasa si ya has terminado tu desarrollo, ya eres un paciente adulto que ya no tiene crecimiento? Bueno, pues normalmente estos pacientes, chicos, tienen que pasar por una cirugía ortognática, pero que esto por supuestísimo lo hace un maxilofacial. Pero bueno, no tampoco penséis que sí o sí os tienen que operar. Muchas veces me venís pacientes que necesitáis sí o sí una cirugía, pero que no os queréis someter a una cirugía. No pasa nada porque muchas veces con la ortodoncia podemos camuflar y podemos sobre todo mejorar y daros beneficios a la hora de pues que mordáis mejor y que también estéticamente pues tengáis mejores resultados y que no os veáis tanto esa discrepancia entre la parte superior y la parte inferior. Por lo tanto, tiene siempre solución. Lo ideal, que traigáis siempre a los pacientes, en el caso de que tengáis hijos o que vosotros lo estéis detectando, que si estáis en periodo de crecimiento, que vengáis lo antes posible al ortodoncista para que os podamos realizar el tratamiento de ortopedia y así tenga una solución que es mucho mejor ponerte un tratamiento de ortopedia que pasar por una cirugía ortognática. Y muchos os preguntaréis, ¿y me va a cambiar la cara? Sí, cambia la cara, por supuestísimo, siempre cambia la cara mejor. Pensad que si nosotros no corregimos esto y dejamos la mandíbula muy atrás, esto siempre va a ser signo de tener papada. Entonces nadie queremos papada. Por supuestísimo, lo más importante es el tema funcional, que vosotros tengáis una buena mordida, que tengáis salud, que es lo más importante. Pero también, como os comentaba, va acompañado de la estética. A nivel facial os va a mejorar todo, o sea, en vuestro perfil, ya no solo en la papada, sino en los labios, en la relación con vuestra nariz, con vuestro mentón, absolutamente con todo. Y luego, por supuestísimo, sonreír, tener una sonrisa más expandida y con una buena, correcta relación entre los huesos de arriba, los huesos de abajo y los dientes. ¿En qué caso tu estética facial no va a variar? Pues en el caso que os comentaba, de que vuestro caso sea sí o sí quirúrgico, es decir, que para solucionarlo haya que someterse a la cirugía ortognática, y en el caso de que no queráis meteros en esta cirugía, pero sí mejorarlo simplemente con una ortodoncia, bueno, pues en este caso los dientes van a mejorar, sí que puede mejorar un poquito también la relación labial, tanto del labio superior como del labio inferior. Sí, obtenéis beneficios, pero a nivel facial, a nivel esquelético, vuestra mandíbula va a seguir quedándose atrás y vuestro maxilar con esa proyección hacia adelante, y eso sí que sí, chicos, no va a cambiar. Un dato de interés que tenéis que saber es que normalmente siempre las clases 2 suelen ir acompañados de mucha compresión maxilar, es decir, el maxilar, la parte superior, suele necesitar luego siempre una disyunción, porque normalmente son paladares muy estrechitos.
también de mucho resalte, que es la distancia entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, de sobremordida, que es cuando todos los dientes superiores cubren completamente los dientes inferiores. Aparte de que los dientes superiores no están bien colocados con respecto a los inferiores, suelen tener todo este tipo de acompañamientos que no son buenos, pero que no os preocupéis, que se pueden corregir perfectamente con ortodoncia. Vamos con la segunda parte, cuando el origen de la clase 2 es de tipo dentario. ¿Cómo son las clases 2 de origen dentario? Bueno, pues son aquellas en las que cuando mordéis, todos los dientes superiores no encajan perfectamente con los inferiores, no encajan como una cremallera, sino que suelen estar medio diente o un diente adelantado. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con la misma ortodoncia vamos a llevar diente a diente hacia atrás, ayudándonos con un montón de técnicas, ya sean con la ayuda de los elásticos o con... Existen un montón de tipos de técnicas y de aditamentos con lo que lo podemos corregir. Y lo que vamos a tener que hacer es llevar diente a diente hacia atrás de la parte superior y también de la parte inferior, siempre los echamos un poquito hacia adelante, de tal forma que luego nos encajen perfectamente los dientes de arriba con los dientes de abajo. Estamos súper tranquilos porque cuando es de origen dentario se puede corregir de cualquier forma, por supuesto, con ortodoncia. ¿Con qué tipo de ortodoncia? Con la que queráis. Se puede corregir con los brackets convencionales metálicos, con brackets estéticos, ya sabéis que utilizo los de zafiro, con ortodoncia invisible, con cualquier técnica de ortodoncia invisible, con ortodoncia lingual, con cualquier tipo de técnica de ortodoncia, siempre y cuando vuestro ortodoncista sepa manejarla bien, se puede corregir perfectamente. Bueno chicos, espero que os haya gustado nuestro vídeo de la clase 2. Quiero que sepáis que lo he intentado resumir y esquematizar lo máximo posible, porque este es un tema que es súper extenso, que me podría tirar horas y horas hablando de este tema, con todos los tipos de aparatos y técnicas con las que podemos corregir la clase 2, pero no os quiero aburrir más. Entonces, si queréis saber más información o vídeos de algún tipo de aparato en especial o cualquier cosa, por favor, escribírnoslo en nuestros comentarios y bueno, ya sabéis que nos encanta que le deis amor y que le deis un like a nuestro vídeo. Por supuestísimo, suscribiros a nuestro canal de Avance Dental y os mando un beso gigante. ¡Mua!